En esta sesión aprenderemos acerca de las microfinanzas. Los objetivos de aprendizaje son conocer acerca de las características de las microempresas y su relación con las microfinanzas. En esta sesión aprenderemos acerca de la realidad de las micro y pequeñas empresas. Vamos a conocer acerca de sus características y necesidades. Y finalmente, aprenderemos acerca de las microfinanzas. Bien, ahora que sabemos qué es lo que aprenderemos, empecemos definiendo las microempresas. Las microempresas, ya sean urbanas o rurales, se caracterizan por ser actividades económicas a pequeña escala que operan en diversos sectores, como comercio, servicios, agricultura y artesanía. La definición más común está relacionada con el número de empleados que tienen. Así, las microempresas serían las que tienen hasta 10 personas ocupadas o empleadas. Este segmento representa el 95,8% del espectro nacional del total de empresas. Las pequeñas empresas ocupan hasta 20 personas y representan el 2,13% del total de empresas del espectro nacional. Y las medianas y grandes empresas representan el 2,12% del total de empresas. Y las medianas y grandes empresas representan el 2,12% del total de empresas. Existen otros criterios para clasificar a las microempresas, como el volumen de venta anual. Ahora bien, el nivel tecnológico de la micro y pequeña empresa es generalmente bajo. La carencia de recursos no permite muchas inversiones y los microempresarios no tienen acceso a recursos financieros porque el sistema bancario formal no los reconoce como sujetos económicos. A pesar de las muchas dificultades que este segmento productivo debe enfrentar, hay que resaltar la medida en que en los países de escasos recursos han aumentado las oportunidades de empleo como resultado de su expansión del sector informal y de las microempresas. De hecho, en ambos existe un conjunto de experiencias y capacidades que oportunamente orientadas pueden evolucionar hasta lograr una sólida posición. En otros países se sigue el mismo criterio, pero claro, se ajusta a su realidad. En Chile, por ejemplo, por el número de trabajadores, hasta 9 trabajadores se considera una microempresa y hasta 50 trabajadores será considerada pequeña empresa. En Estados Unidos, pequeña empresa es aquella que tiene hasta 500 trabajadores, mientras que en el Japón, el número de trabajadores límite para ser considerado pequeña empresa es de 299. Por otro lado, Italia y Canadá tienen como límites los 500 y 900 trabajadores respectivamente. ¿Cuánto representa las MIPES en la economía peruana? Según la Superintendencia de Administración Tributaria, SUNAT, las microempresas formales eran del orden de las 849.517 empresas, lo que representa el 27% del total de micros y pequeñas empresas. Por otro lado, la pequeña empresa formal estaban en el orden de 34.466, representando el 1,1%. Obsérvese que la pequeña empresa formal, con 15.262, representan el 0,5%, mientras que microempresa informal representa el 71,34% con 2.231.234 microempresas identificadas. Continuando con nuestro estudio de las micro y pequeñas empresas,
identifiquemos algunas características de estas. Las MIPES representan una enorme oportunidad para la generación de empleo, dada la cantidad de MIPES existentes en el país y el número de empleados que cada una de ellas puede demandar. Es enorme el potencial de generación de empleo que tienen. Por otro lado, las MIPES representan una excelente oportunidad de generación de riqueza y su contribución al Producto Bruto Interno es muy alta. Otra característica de las MIPES es como lo que hemos visto, que muchas de ellas se encuentran aún en el ámbito informal. Al ser unidades productivas muy pequeñas, cuentan con una estrecha relación capital y trabajo. Otra característica de las MIPES es que desempeñan múltiples funciones, es decir, una sola unidad con frecuencia desarrolla varias tareas simultáneas en el proceso productivo. En cuanto a las facilidades de financiamiento, encontramos que las MIPES cuentan con poco acceso al crédito. Las MIPES, por otro lado, carecen de capacidad empresarial y de gestión, y cuentan con incipiente desarrollo tecnológico. Es importante comprender que el término microempresa se define en sentido amplio. Incluye actividades económicas independientes que pueden abarcar desde vendedores de naranjas en puestos callejeros hasta pequeños talleres con empleados. Asimismo, es importante notar que algunos sectores académicos no consideran que las actividades más pequeñas de los pobres constituyan empresas, pero consideramos incluso estas actividades merecen ser catalogadas como tales en virtud de los riesgos que sus propietarios u operadores asumen con sus propios activos, por más pequeños que sean. Además, para las instituciones microfinancieras, estas empresas y quienes trabajan en ellas son clientes valorados. Al definir las microfinanzas, las características de los clientes son tan importantes como la cuantía de las transacciones, por tratarse de operaciones informales y habitualmente familiares. Las microempresas y sus propietarios y trabajadores no cuentan con la documentación, los bienes y la verificación de ingresos salariales que normalmente exigen los bancos, especialmente para el otorgamiento de préstamos. La clave de las microfinanzas es el desarrollo de productos y tecnologías para prestar servicios financieros a los clientes sobre una base sostenible. Ahora bien, se habla mucho que las microfinanzas tienen inherentes, así como una filosofía. Esto quiere decir que las microfinanzas conllevan un alto sentido de responsabilidad social, es decir, se busca cumplir con un rol social importante. Hemos dicho, ya que las microfinanzas se orientan a las microempresas, por ello, una característica importante de las microfinanzas es que en ellas se cuida muchísimo de no alentar el gasto o la inversión innecesaria. Esto es, en las acciones que desarrollan las entidades de microfinanzas, se busca identificar claramente el crédito para invertir. Se destinan fondos y recursos con un sentido empresarial para el desarrollo de las unidades productivas de los clientes. Veamos un ejemplo. Si una entidad microfinanciera otorga un crédito sin cuidar los aspectos aquí mencionados, la probabilidad de que el crédito tenga problemas es alta, y ello la llevará a que probablemente tenga que considerar cuentas incobrables por créditos que no puede recuperar. Por ello podemos afirmar que no es lo mismo que una entidad tenga un 1% de gasto administrativo que un 1% de incobrables.
La incobrabilidad, además, implica un costo económico para la institución y un alto costo social para el cliente y su familia. Bien, hemos concluido con nuestra sesión. Revisa tu material y la ruta de aprendizaje y continúa con tu aprendizaje. Y no olvides, si tenemos dudas, llama a la tutora.